Hola gente, en el video de hoy vamos a ver cómo implementar testing unitario. Vamos a ver bueno, los conceptos básicos. También de eso vamos a ver cómo implementarlos en determinados componentes y también cómo utilizarlos cuando, por ejemplo, estamos utilizando a un servicio, a una ruta, etcétera. Así bueno, vamos a ver eso por el video de hoy. Principalmente lo estoy haciendo para poder reforzar mi conocimiento en testing, que es lo que estoy aprendiendo actualmente. Y bueno, aparte de eso, para que les ayude a ustedes también. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, como hemos dicho, y vamos a ver el tema de pruebas unitarias. Simplemente les voy a mostrar estos conceptos sobre las pruebas unitarias que bueno, nos ayudan a probar rápidamente que los métodos funcionen. Obviamente, por ejemplo, si tenemos un método que suma dos números, debemos de verificar que ese método funcione correctamente, porque si no, no va a pasar la prueba. También bueno, nos ayuda a testear lo que viene siendo propiedades, métodos. También nos permite testear que nos llegue una determinada data, entre otras cosas. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo por el video de hoy. Y ahora vamos a empezar a ver el código. Así bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar viendo en este caso lo que viene siendo el test del componente aComponent. Automáticamente cuando nosotros creamos un componente en Angular, se nos va a crear este archivo que es el appComponent.spec. En realidad, bueno, no sería así, sino que sería el nombre del componente y después el spec. El spec hace referencia a que es un archivo testing y como podemos ver acá en la extensión que tengo, me parece hay un icono de químico. Pero obviamente, bueno, ustedes van a ver diferente esto, pero se entiende. Tanto los componentes como si yo me voy acá a un servicio, tenemos también acá lo que viene siendo el testing y bueno, también las directivas, los pipes, los componentes, automáticamente todo en Angular tiene testing. Ya depende de cada uno a la hora de crear un componente, sacarle el componente, o sea, sacarle el componente el testing, pero bueno, eso ya es dependiendo de cuál va a ser su objetivo y su meta. Pero bueno. Les voy a mostrar que dentro del App Component, ustedes cuando crean automáticamente una aplicación de Angular, ya les viene generado este archivo de testing. Voy a hacer un poco de espacio. Y lo que podemos ver es, bueno, todo este código que a primera vista no lo van a entender. A mí me pasó lo mismo, no entendía nada, pero bueno, ahora les voy a explicar un poco a qué hace referencia cada cosa. Eh, bueno, lo voy a explicar obviamente y después más adelante vamos a hacer un ejemplo en código sin nada creado. Así bueno. Lo primero, tenemos el describe. ¿Qué es el describe? Bueno, voy a comentar esto y lo voy a bajar. Podemos ver que el describe, como la misma palabra lo dice, hace referencia a qué nosotros le vamos a hacer o a qué componente nosotros le vamos a implementar este testeo, por así decirlo. Básicamente lo que vamos a hacer acá es que el describe es un método que tiene como primera parámetro el título, por así decirlo, de nuestro testing, de este componente. Y nosotros acá casi siempre le ponemos el nombre del componente que nosotros vamos a testear o el servicio o lo que sea. En este caso, como estamos testeando el componente app, nosotros dentro de la string le ponemos el nombre del componente app que es el que vamos a testear. Después, como segundo parámetro, tenemos un callback o una función flecha, en la cual nosotros acá adentro vamos a implementar lo que viene siendo los test unitarios del componente app component, básicamente. Por ejemplo, si yo acá en mi app component S tengo el título curso Angular, ¿no? Nosotros a través del testing vamos a poder hacer un test unitario como bueno, ya tenemos acá, pero ya lo vamos a ver. Y gracias a eso nosotros vamos a testear si el título es exactamente igual a lo que estamos asignándole o a lo que esperamos que se asigne. Esto, bueno, no es muy útil para aplicaciones muy grandes
y para así de alguna forma evitar errores y bueno, llevar siempre una regla en lo que viene siendo el código. Bueno, aparte de eso, dentro de lo que viene siendo el callback, nosotros acá adentro debemos de pasarle eh, los test unitarios, por así decirlo. O sea, los test, por ejemplo, si yo quiero testear en este caso el título, tengo que acá dentro del describe, crear el test de ese título. Después si yo, no sé, acá creo, no sé, un método, hola, por ejemplo. También tengo que testear lo que este método retorna. Por ejemplo, si retorna un true, tengo que testear en el archivo testing si este método exactamente retorna un true, básicamente. Entonces, bueno, para eso nos sirven los test unitarios dentro del describe. Ahora, si, como podemos ver acá, yo voy a descomentar esto, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver lo que viene siendo el before each. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bueno, el before each, si ustedes lo traducen en español, acá sería antes de cada test, por así decirlo. Nosotros vamos a crear la configuración del testing o del módulo para así de alguna manera que nos sirva después poder utilizar este configure test module, que es el que estamos viendo acá, para que después cuando nosotros hacemos los tests no nos tire ningún tipo de error o algo por el estilo y para que los tests obviamente funcionen. Para eso sirve el bFreach, es básicamente un método que tiene una función callback en la cual nosotros a través del test bed, que es de lo que estamos importando del testing, que esto es lo que siempre vamos a utilizar nosotros para hacer los testing en Angular, el test bed, y esta especie de objeto contiene una propiedad llamada configure testing module. Y si podemos ver acá, recibe un objeto con importaciones y declaraciones. Básicamente, este test module es exactamente igual o sea, no es exactamente igual, pero es como si fuera un módulo de Angular normal. O sea, por ejemplo, este módulo del app component hace referencia a esta parte. Por ejemplo, nosotros acá estamos importando estos componentes, este HTTP client, etcétera. O también estamos declarando acá el app component, el component puro component y así bueno. Básicamente acá en el testing, el configure testing module es como un módulo de Angular, nada más que acá nosotros le vamos a pasar eh, lo que viene siendo la información que vamos a utilizar en este testeo, o sea, sobre este componente que tenemos acá. Si por ejemplo nosotros acá implementamos un servicio dentro de este componente, nosotros en el testing vamos a tener que importar ese servicio o declararlo y de alguna forma ya no nos tiraría error porque si nosotros no lo hacemos lo más probable es que nos tire un error. Pero bueno, para eso sirve el configure test module para importar y declarar las cosas o componentes que nosotros vamos a utilizar en el archivo testing para el componente que vamos a hacer el testing, básicamente. Pero bueno, esto se va a ejecutar antes de que nosotros iniciemos los testeos, o sea, los testeos serían estos. Si nosotros subimos, ahora les voy a explicar esto. Y ahora nosotros tenemos este testeo. Básicamente el it, que es un método, hace referencia a un testeo unitario o sea, de una parte del código de nuestro componente. O sea, que por ejemplo va a ser esta parte, el testeo unitario. Va a ser esta parte, después si nosotros tenemos un método, va a ser ese método, y si tenemos no sé, tenemos un constructor, va a ser ese constructor con lo que nosotros estemos implementando. Pero principalmente lo que viene siendo los hits sería esa porción de código a testear o ese test unitario en el cual va a recibir también como en el describe lo que viene siendo una string como primer parámetro, que ahí va a ser la descripción a lo que nosotros vamos a testear. O sea, si nosotros por ejemplo acá le hemos puesto componente creado, ¿no? Bueno,
Básicamente lo que estamos haciendo acá es preguntar si es el componente app componente S o el componente en general fue creado correctamente, o sea, si es true o false. Si esto me da false, me va a tirar un error el testing, y si es true, me va a decir que está todo ok. Entonces, como primer parámetro, la descripción del testing unitario que vamos a hacer. Si, no sé, queremos verificar si un método retorna un booleano, como habíamos hecho anteriormente, podremos poner, no sé, método hola debe retornar un booleano, por ejemplo. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar como lo teníamos antes. Y dentro o sea, del método it, como primer parámetro, bueno, la string. Y después como segundo parámetro, un callback como tenemos acá en el describe. Dentro de este callback nosotros vamos a tener lo que viene siendo una constante que va a ser la fixture. Que esta fixture va a ser igual a lo que viene siendo el testbed, que es lo que dijimos anteriormente, que es lo que vamos a utilizar siempre para hacer test en Angular. Y acá estamos utilizando una propiedad que es un método que se llama createComponent. Esto básicamente lo que está haciendo es pedirnos que nosotros le pasemos el componente para que ese test se haga referencia a ese componente. Porque si nosotros acá le pasamos, no sé, el componente, no sé, acá tenemos un componente prueba, acá le pasamos componente prueba en vez de app component, esto nos va a testear el componente prueba y nos va a tirar un error porque nosotros queremos testear el componente app component, no el componente prueba. Entonces siempre acá nosotros creamos el componente y le pasamos el componente que viene, bueno, el app component obviamente. Y acá le pasamos el componente que vamos a testear, básicamente. Y después tenemos acá otra constante que sería el nombre del componente y sería la fixture, porque nosotros acá estamos guardando el componente que hemos creado dentro de la constante. Y después llamamos esta propiedad que se llama component instance. Básicamente lo que estamos haciendo es al componente app component o en cualquier tipo de caso, estamos haciendo una instancia de esa clase, porque acuérdense que todo componente en Angular es una clase. Nosotros estamos haciendo una instancia de esta clase para poder hacer el testing, básicamente. Porque nosotros no podemos testear o sea, el componente base, sino que tenemos que hacer una instancia de esa clase para poder hacer el testeo correspondiente. Y después de eso tenemos algo muy importante del testing, que sería este método expect, que es básicamente, si lo traducimos, lo que esperamos. Lo que hemos hecho acá es, o lo que no ha hecho o generado Angular, porque esto se genera automáticamente, es esperar que el componente app exista básicamente. Esto es como decir que haya sido creado y esto nos devuelve un true o un false. Como habíamos dicho, si esto nos da un true, nos da todo ok, si nos da un false, nos tira un error. Entonces lo que estamos haciendo acá espero que el componente haya sido creado. Si por ejemplo el componente no está creado y está eliminado y este testeo lo estamos haciendo en otro lugar, nos va a traer un error. Pero bueno, esto es muy importante. Entonces el describe o la descripción, el it, el expect, el before each son cosas muy importantes, como bueno, también la configuración del módulo para testear, también el tema de crear la instancia del componente para poder hacer la prueba. Y bueno, y con eso ya pasamos al segundo tipo de testeo, que va a ser este. Por acá vamos a comentar. Y como podemos ver acá, este es otro testeo como el de arriba, no cambia nada. Simplemente cambia nomás en lo que nosotros vamos a esperar de ese testeo, nada más. O sea, no es que cambia muchas cosas, simplemente lo que hemos puesto acá es, bueno, yo creo que el título del componente debe ser curso Angular. O sea, si nosotros nos vamos acá al app component, podemos ver que el título es igual a curso Angular. Pero si nosotros, por ejemplo, acá le borramos y le ponemos Juan, no sé, por ejemplo, esto no va a tener un error porque en el test está esperando que nosotros le pasemos
O sea que el título sea igual a curso Angular y no a Juan, entonces esto no va a tener un error. Y acá como podemos ver, está haciendo exactamente lo mismo que arriba, estamos haciendo una instancia del componente para poder hacer el testeo. Y acá estamos utilizando el spec, pero en este caso estamos haciendo el componente.title o el título que utiliza, bueno, este método que se llama toEqual, que el método toEqual es, por así decirlo, verificar que el valor de una determinada propiedad o constante sea exactamente igual a curso Angular en este caso. Por ejemplo, acá yo le puedo poner Juan, le puedo poner cualquier cosa. Una string, le puedo poner un objeto, que sea igual a un objeto con datos, puede ser un array, de todo. Pero bueno, en este caso, como estamos testeando que sea curso ángulo, lo vamos a dejar así. Ahí está. Entonces, bueno, el método toEqual lo que hace es, bueno, estamos haciendo, estamos esperando, o la expectativa que queremos es que el título sea igual al curso ángulo, básicamente. Ya con eso ya estaríamos. Así bueno, estos serían los testeos más básicos que nos da Angular, que ya se nos crea automáticamente. Y se estarán preguntando cómo nosotros podemos ver los tests en Angular. Hay un comando que lo vamos a ejecutar ahora y es el siguiente. Vamos a irnos a curso Angular, o sea, en la carpeta dentro de la carpeta donde se encuentra el proyecto, vamos a levantar una terminal y acá vamos a ejecutar el siguiente comando, que va a ser ng test. El ng test nos va a abrir en un navegador el testeo de la página o de nuestra aplicación y nos va a mostrar todas las... Ahí podemos ver. Nos va a mostrar si tenemos fallos o no en lo que viene siendo nuestro componente o nuestra aplicación. Como podemos ver acá, bueno, esto no le da importancia, pero sí le deben dar importancia es en esto. Acá ya nos está tirando un error con el testeo de el título componente debe ser curso Angular. A ver, lo voy a hacer más grande. Y acá nos dice que le mandamos Juan y esto espera, el testeo espera que sea curso Angular. Entonces por eso nos está tirando este error el test. Ahora si nosotros nos dirigimos al curso Angular, donde estamos esperando eso, a ver, vamos a bajar esto. Y si yo me voy al componente, app component, y acá yo le pongo curso Angular, creo que era así. Sí. Y ahora nos vamos a lo que viene siendo el navegador. Por eso vamos a irnos acá. Y automáticamente me ha puesto en verde porque fue correcto el test, por así decirlo. O sea, pasó el test. Bueno, acá me está tirando otro error con un servicio, pero bueno, esto no le da importancia. Ahora eso lo voy a cambiar. Eh, lo voy a eliminar así no me tira más error. Ahí está. Ahora si yo me voy y recargo. Eh, PHP client, provider. Bueno, esto no le da importancia por ahora, pero bueno, para que vean que cuando nosotros hacemos ng test, nos va a mostrar acá los tests que fallaron con un signo X, con un icono de X, rojo obviamente. Acá nos da la información del error. Y si está todo correcto, nos va a poner como un punto verde los tests que han pasado. Ahora voy a cerrar esto y nos vamos a ir acá al código. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es crear un componente donde vamos a poner en práctica el test, pero en este caso vamos a testear, por ejemplo, un método, que es lo más probable que ustedes tengan que hacer. Un método y vamos a testear también lo que viene siendo un servicio o si en el constructor nos llega, por ejemplo, una ruta,
el módulo de rutas, o si queremos utilizar, no sé, algún Angular Material o algo por el estilo, bueno, eh, vamos a hacer un ejemplo, así se llama más o menos un ejemplo claro, y después, bueno, vamos a seguir haciendo más código. Así bueno, ahora vamos a pasar. Bueno, ahora lo que he hecho es crear dos métodos para testear. El primer método retorna una string que dice hola mundo. Y por último, otro método que se llama suma, que recibe dos parámetros, que es número uno y número 2 y que retorna la suma. Vamos a andar testeando estos métodos de diferentes formas, porque acá tenemos, bueno, parámetros y acá no. Y después al último vamos a testear un servicio y algo más. Algo más complicado para que, bueno, se lleve más o menos la idea y ya, bueno, también le voy a andar dejando abajo en la descripción la documentación, así se pueden guiar ahí también los métodos que hay. Obviamente no voy a hacer en este video todos los tests que haya porque es un video básico, pero bueno, vamos a empezar. Acá tenemos el método, primero vamos a empezar con este método y después con el método suma. Nos vamos a ir al test de app component que ya teníamos anteriormente. Acá lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, vamos a hacer it. Acá vamos a definir lo que queremos que este test haga. Vamos a poner el método, copiar, debe retornar hola. Ahí estaría. Lo que sí, mundo, pero en string normales. Ahí está. Bueno, lo que hemos puesto es el método debe retornar hola mundo. Y ahora vamos a empezar con el código. Básicamente vamos a copiar esto porque estamos haciendo una instancia del componente, no hay nada nuevo. Simplemente hacemos la instancia del componente app component. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer const resultado del método que va a ser igual. Y acá vamos a poner app. Punto, y acá vamos a invocar el método hola mundo. Entonces lo que estamos haciendo acá es guardar dentro del contento resultado del método lo que nos retorna el método hola mundo, que viene, bueno, del app component. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Acá adentro vamos a utilizar el spec, como hemos hecho anteriormente. Y acá vamos a poner que el resultado del método tiene que ser igual to be, era to be igual, no era to be, sino to equal, to equal. Y acá le debemos de pasar el valor que debería retornar, en este caso era hola mundo. Creo que era así. A ver. Es algo sencillo, o sea, guardamos dentro de una constante el valor que nos retorna el método y después esperamos que el resultado del método que nos devolvió sea igual a hola mundo. Ahora si yo me voy a lo que viene siendo el testeo, vamos al test, recargamos. Ahí podemos ver que tenemos el test creado, el título creado del Angular. Ah, me parece que tengo que volver a levantar la terminal porque no se me cargó correctamente. Acá vamos a cerrar la terminal. Bueno, eso es algo malo de lo que viene siendo el tema
del ng-test es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio grande, no se nos corrige ahí en la página, o sea, en el navegador, y tenemos que volver a levantar la terminal para poder ver el test. Entonces acá vamos a hacer test, espero que sea eso, no, no creo que sea algo diferente, pero ahora. Y ahora sí, podemos ver que dice test del componente app, el método hola mundo, debe retornar hola mundo. Después tenemos el componente creado, o sea, tiene que estar creado como hemos visto. Y el título del componente debe ser curso ángulo. Ahora si yo me vengo acá en el test, no en el test, sino en el componente, y acá yo le pongo retorno, hola, hola Juan, por ejemplo. Me vuelvo al test, automáticamente ahí podemos ver que nos tira un error y nos dice que bueno, espera que hola Juan no sea ahí, o sea, que nosotros estamos esperando en el test hola mundo y nosotros estamos pasando hola Juan. Y este es el error que nos tira. Pero bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a dejarlo como estaba. Y ahora vamos a hacer el testeo de este método que recibe parámetros. Le decimos con un método que no recibe parámetros, pero ahora recibe parámetros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al test y hacer algo parecido como el de arriba. Entonces vamos a hacer it. Y acá la callback. Y acá vamos a poner el método sumar. A ver cómo lo habíamos puesto. Método suma. Debe sumar dos números. Y acá le podríamos pasar esto para hacer referencia. Después de eso, bueno, voy a hacer un poco de espacio. Después de eso vamos a hacer exactamente lo mismo como hicimos acá. Vamos a copiar esto. Y la diferencia acá va a ser lo siguiente. Bueno, acá vamos a copiar esto también, porque esto es igual. O mejor lo voy a borrar así les explico, así la entiendo. Como nosotros recibimos dos parámetros, vamos a tener que hacer unos datos moqueados o datos de prueba, por así decirlo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer const mock números, que va a ser igual a un objeto que va a tener el número 1, que va a ser, le vamos a poner un 10, por ejemplo, y el número 2, que vamos a poner un 20. Ahí está. Bueno, ahora este objeto, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer const y vamos a invocar al método como habíamos hecho acá. Vamos a hacer resultado método suma, que va a ser igual al app.método suma. Y acá vamos a mandarle los dos parámetros moqueados. En este caso va a ser mock números punto número 1, coma mock, ¿dónde está? Mock números punto número 2. Y esto nos debería devolver acá en lo que viene siendo el resultado de suma el valor. El valor en este caso, si nosotros calculamos 10 más 20 es 30 obviamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer expect del resultado método suma u igual, y acá le vamos a mandar que nos debe de devolver 30. Y ahí estaremos. Otra cosa lo que podremos hacer es, en vez de pasar acá el 30, agarrar y guardar dentro de una constante resultado esperado igual a 30, y acá agarramos y le pasamos esto. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Ahora si nos vamos
al browser, recargamos, creo que ahí estaría, ¿no? Sí, ahí podemos ver que el método, ¿dónde está? Método suma, que debe sumar dos números, método es correcto. Ahora si yo, por ejemplo, yo acá le paso una string. Ahí automáticamente no va a tener, bueno, acá debería de pasar una string. ¿Dónde está? Número uno. Yo, por ejemplo, al número uno le paso una string. Ahí dice is no asignable to parameter. Bueno, y acá obviamente no va a empezar a tirar errores porque o sea, en el test nosotros le dijimos que nos tenía que devolver una suma de dos números y no de una string. Por eso acá nos está tirando un error de que, bueno, no podemos sumar una string con un número. Pero bueno, eso es en caso de que nosotros sin querer le cambiemos el parámetro. Por eso cuando nosotros estamos en una aplicación grande, en una empresa o en un proyecto, por ejemplo, si un programador elimina una línea de código importante, el test automáticamente nos va a tener un error y nos va a decir qué es lo que está pasando en la aplicación. O también, bueno, si nos vamos al browser, también nos dice. Pero bueno, acá no me lo estoy diciendo, pero bueno, más o menos se entiende. Ahora lo que vamos a hacer es, acá, vamos a ver esto. Vamos a dejar como antes. Nos vamos a ir al app y acá le vamos a pasar número. Listo. Ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si nosotros importamos un servicio, ¿no? Yo tengo un constructor, private, servicio, y acá vamos a poner use usuario service. Esto es un ejemplo del servicio. También puede ser que les pase lo mismo si acá, por ejemplo, importan la router, que viene de Angular Router, o si importan HTTP, HTTP client, ya sí. Pero bueno, en este caso vamos a usar un servicio, así es algo más rápido. Y ahora si nosotros nos vamos en el test, podemos ver que automáticamente nos tira error. O sea, nos falla todos los tests. ¿Por qué nos fallan todos los tests? Porque acá ya nos está diciendo que nosotros debemos importar y use service y HTTP client en lo que viene siendo el módulo del testing. O sea, en el módulo que tenemos acá. Que sería este. Acuérdense que nosotros, cada vez que nosotros importamos cosas externas, ya sea un router, un servicio, un HTTP client o lo que sea por el estilo, nosotros siempre vamos a tener que configurar acá en el módulo las importaciones correctas para que bueno, nos funcione el test. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer, acá vamos a importar a ver que nos tiraba el error, el servicio. Vamos a tener que importar el service. Acá vamos a hacer import for service y creo que lo debo de dejar ahí. Service, please, model annotation, service. A ver si me voy a lo que viene siendo el código. ¿Dónde está? En realidad, claro, en realidad debería de importar el HTTP client. Entonces acá vamos a eliminar esto. Y acá vamos a importar lo siguiente. Vamos a hacer import HTTP client testing module. Creo que se escribe así. Esto va a venir from
desde... ¿dónde está? Common, creo que era acá. Client, testing. ¿Es así? Sí. Bueno, nosotros cada vez que implementamos HTTP client en un componente, nosotros no debemos importar lo que viene siendo acá el módulo, o sea, el normal, sino que debemos importar uno que ya nos trae Angular para los testeos, que es este, que es el HTTP client testing module. Y esto nosotros lo debemos importar. Y... no, lo hice mal. Pegué mal. Ahí. Lo debemos importar acá. Listo. Ahora si nos vamos, ahora sí nos está funcionando. En realidad lo que pasó es que no debimos importar el servicio, sino que tendríamos que importar el HTTP del testing para que después a nuestro servicio le sirva. Porque nuestro servicio es donde nosotros sí estamos utilizando el HTTP client, como podemos ver. Entonces, de esta forma nosotros nos estamos asegurando con esto que estamos importando el testing, que ya no funciona automáticamente. Por eso es importante que ustedes cada vez que vayan implementando, no sé, rutas, servicios o pipes, o a una librería externa, siempre acá en el testing implementen acá en el module las importaciones correspondientes para que no les tire error después. A ver, si yo por ejemplo le pongo una ruta, esto va a ser router. A ver si nos vamos ahora al página, recargamos. Bueno, ahí no nos tira error, pero a ver si no sé si lo importe bien esto. Pero bueno, es para que más o menos se queden con un ejemplo. También otra cosa, se estaban preguntando, bueno, el tema del, si por ejemplo el título era una string, pero también puede ser otro tipo de datos, sí. Acá no solamente podemos poner una string, sino que también le podemos pasar un array. Y acá le podríamos hacer, en vez de un curso Angular, pasarle el array automáticamente. Entonces si nosotros nos vamos al test, ahí podemos ver que el test nos pasa. Si yo por ejemplo vengo acá y le borro esto, y le paso un 1, guardo. No me está funcionando porque cada vez que... Sí, es por eso. Anda más o menos lo que viene siendo el ng test, pero bueno. Ahora vamos a verificar, a ver qué pasa. Y bueno, ahí ya me tira un error medio raro, pero bueno, es por el hecho de que acá estamos teniendo un error en dentro el, el archivo de testing. Pero bueno, es para que se entienda más o menos. Acá le vamos a dejar como teníamos antes. Guardamos. Y ahora sí. Pero bueno, gente, espero que este video le haya servido. Les voy a andar dejando abajo en la descripción la documentación de testing de Angular. Ahí van a poder ver todo lo que viene siendo los métodos, las funciones, todo lo que trae el test de Angular. En realidad no sería el test de Angular, sino que sería Jasmine, que se le llama, algo así. Que sería una especie de librería que nos permite implementar testing en nuestro proyecto. Pero bueno, espero que este video le haya servido, le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.